Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de El Cocuyo Lector. El Cocuyo Lector es un proyecto educativo en el cual se acompaña a niños y niñas en su camino hacia el dominio de la lectoescritura, transformando cada encuentro en un espacio lúdico con la palabra. A través de diversas actividades individuales y grupales centradas en la lectura de libros, las letras y sus sonidos, se busca potenciar la comprensión y reflexión mientras se despierta su curiosidad hacia el potencial que tienen las letras. Ofrecen a las familias atención individualizada y en pequeños grupos para la enseñanza de la lectura y escritura por medio del método fonético, talleres para familias y maestros, club de lectura para niñas y niños, talleres de escritura creativa, encuentros de lectura, literatura y arte. Con la creadora y líder de este proyecto hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Fíjate que yo conozco, Sashenka, la experiencia del Cocuyo Lector un poco de primera mano porque hemos podido llevar, mi esposa y yo, Blanca, a Tomás, nuestro hijo, a algunas actividades en donde ha participado María Verónica, ¿no? Y primero es un espacio muy chévere y segundo, a mí me sorprendió la abundancia de niños. Había muchos niños y todos estaban muy bien organizados, se portaron muy bien, cumplieron con las actividades que le planteaban y eran actividades creativas de lectura y escritura, ¿no? A través de diferentes técnicas, a través de diferentes planteamientos. Entonces estamos hablando de algo que funciona muy bien y además responde a las necesidades de un tiempo como este, en donde las ciencias vinculadas con la educación, vinculadas con la neurología, con la psicología, bueno, han ido identificando una serie de procesos, no solamente de aprendizaje, sino también carencias que se pueden manifestar. ¿Por qué? Porque no basta simplemente con el conocimiento que tú puedas impartir de primera mano a tus hijos, sino que hace falta conocimiento. Y esto es algo bien importante a manejar y es una de las grandes experiencias de la paternidad y la maternidad hoy en día. Y es que no es suficiente la experiencia que puedas tener, es importante el conocimiento. Es importante actualizarse, es importante uno también leer y es importante reconocer los espacios o lugares en el mismo colegio de tu hijo, en otros lugares también, en donde él pueda entrenar su mente y donde también pueda vivir procesos de entrenamiento de sus emociones para trabajar en procesos de aprendizaje que le permitan ejercitar la mente. Yo creo que ahí hay un camino muy rico, por algo hay olimpiadas, ¿verdad?, de matemáticas con diferentes categorías, de química, de robótica, de ajedrez, de una enorme cantidad de cosas, porque es una manera de trabajar
el entrenamiento creativo de la mente de los niños. Es algo a lo que tenemos que apuntar. Pienso que es algo hacia donde el mundo se dirige, y el caso del cocuyo lector es una experiencia idónea para poder trabajar estas cosas. Bueno, fíjate, Ricardo, yo veo digamos, el proyecto del cocuyo lector desde, digamos, una exposición, digamos, una bifurcación de propósitos, ¿no? Por un lado está la maestra, que es María Verónica, que es fundamental porque este es un espacio que es fuera del hogar, que es un espacio que se construye para esos encuentros. Eso es algo que es importante. Por ejemplo, Yolanda Reyes, la investigadora colombiana, que tiene años trabajando, además, una eminencia en promoción de lectura y más en niños pequeños, siempre nos dice, la promoción de lectura, entendida como promoción de lectura, pertenece a espacios que están fuera del hogar, generalmente a la escuela. ¿Por qué? Porque la casa es el espacio del acurrucamiento, del disfrute, de leamos juntos, ¿no? Pero no es el espacio de la estructuración del proceso de aprendizaje lector. Eso le pertenece sobre todo a la escuela. El cocuyo lector crea como un espacio híbrido, cosa que me parece genial, y es una de las cosas que más valoro del trabajo de María Verónica, es que ella es una maestra que ayuda a sus niños a aprender a leer en el sentido amplio, es decir, la lectura comprensiva, no la lectura de codificación, lo que llaman en el banco del libro la alfabetización crítica, porque hay una alfabetización funcional. La mayoría de la gente tiene una alfabetización funcional, pero no necesariamente el desarrollo de un pensamiento crítico. Exacto. Pero de la mano a ese aprendizaje que es fundamental para la vida, te dediques a lo que te dediques, debes saber leer y en consecuencia también debes saber escribir, expresarte por escrito. También está un componente que por supuesto para mí es muy valioso y es la apreciación literaria. Es decir, leemos porque necesitamos leer para todo, pero también podemos desarrollar el gusto por la lectura literaria. Y el cocuyo lector nos permite reunir esas dos experiencias en un espacio además pensado para los niños, para la familia y desde la mirada de una maestra que también es promotora de lectura y que también se especializa en literatura infantil. Entonces es como un buen cóctel de saberes y de sensibilidades que hacen que proyectos como estos merezcan además ser conocidos y además difundidos, no solo en Venezuela, que lo te necesita, sino yo me atrevería a decir que en todas partes. ¿Con quién conversamos? Con María Verónica Paiva. María Verónica Paiva es licenciada en Educación, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Realizó diversos estudios en el campo de la literatura infantil y juvenil, entre ellos un diplomado en escritura creativa, una especialización en la enseñanza de la lectura y escritura en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está por culminar la maestría en literatura para niños de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Hola, hola María Verónica, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Hola, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Chévere, chévere. Muy bien, contentos de recibirte aquí en el programa. Yo voy a empezar, creo que con la pregunta clásica, que es la pregunta de inicio. ¿Qué te motivó a crear el cocuyo lector? Bueno, el cocuyo lector nace hace muchos años, hace como 12 años en mi cabeza, pero hice un dibujito y quedó como plasmado allí, pensando en un montón de cosas que quería hacer, pero cuando llega la pandemia, yo estaba viviendo en Argentina, y en primer grado allá se enseña a leer y escribir, y me tocó ese reto de enseñarnos a leer y escribir por medio de las pantallas. Wow. Entonces dije, cónchale, ¿cómo puedo hacer para hacerlo más dinámico? Y empecé a pensar, sumar todo lo que ya había aprendido en todos mis años de enseñanza, y armé como un plan de acción que funcionó con ese grupo fantásticamente, y todos aprendieron a leer y a escribir, todos. Ay, tan bello. Entonces fue como, dije, esto puede tener un sentido importante. Entonces armé el cocuyo, de la cabeza del dibujito pasó al papel y al espacio. Ok,
O sea que además esto nace, o sea, nace como dices tú en tu cabeza y de repente, bueno, la pandemia que nos puso la vida para arriba a todos, te llevó así como digo, bueno, o lo hago, pero ¿cómo es enseñar a leer a través de las pantallas? O sea, Sí. esa no era la pregunta, pero inmediatamente me vino la curiosidad. Es complejo, pero fíjate que tuve un grupo de familias que fueron muy amables y muy permeables con todas mis propuestas. Y entonces empecé letra por letra porque yo soy muy partidaria del método fonético. Okay. Y entre todos me ayudaron y le armamos una historia a cada letra y después hicimos canciones, un rap, hicimos un montón de cosas y leímos muchos textos de buena literatura, o sea, de literatura profunda. Yo me puse a hacer una investigación de todos los libros que tenía en casa y los fui catalogando y entonces empezamos de textos muy cortos a textos muy largos. Terminamos leyendo Dylan Kifke, que es un libro de Marielena Walsh, sí, una autora argentina muy importante, y que yo decía, no lo vamos a leer, y lo pudimos leer. O sea, del Soloco, que es uno de sus más cortos, que está lleno de limericks, sí, pasamos a María Elena el largo. Leímos los cuentos de Bulubú, los cuentopos de Bulubú, y después leímos a Dylan Kifke. Fue un reto, pero me acompañó mucho ese salón, que fue un salón maravilloso, y sus familias. Entonces, bueno, y mi esposo, que también estaba en ese momento, me grababa, armábamos videocuentos, audiocuentos, todo lo que tú te puedas imaginar lo hicimos. Y la verdad el producto fue fantástico, porque se lograron los objetivos. Bueno, por supuesto, y ahorita tú que estás nombrando, bueno, lo importantísima que es Marielena Walsh para la literatura infantil, y en plena pandemia yo no puedo más que pensar en que todas las brujerías del brujito de Bulubú se acabaron con la vacuna, justamente, ¿no? Sí. Qué casualidad. Mira, como nuestro público no necesariamente es un público formado en el área educativa, sí te pediría brevemente que nos explicaras qué es el método fonético para enseñar a leer. Ok, miren, el método fonético es el que usan sobre todo las personas que enseñan a leer y a escribir a los niños con problemas de audición, o los fonoaudiólogos o los terapeutas del lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que hacen es reforzar cada sonido de letra para poder ayudar a que esa letra entre en el cuerpo del niño. Por ejemplo, uno de los grandes problemas es la pronunciación de la R, y la doble R y la R suave. Entonces, ellos hacen un montón de actividades vinculadas para que esa letra entre dentro del sistema de pronunciación. Lo fonético es lo que suena, el fono, el sonido de la letra, no el nombre. ¿Qué pasa en nuestros países? Sobre todo en Venezuela aprendemos a través del método silábico, que es el sonido de la letra acompañado por una vocal. Pero esto se debe a que nuestro idioma, nuestra lengua venezolana es transparente, es decir, la letra va con el sonido asociado y no hay otra. En cambio, en idiomas como el francés, inglés, tienen que aprender por medio del fonema porque ellos mezclan diferentes letras y eso trae diferentes sonidos. Y ese es el método por el cual los terapeutas del lenguaje enseñan a los niños y a las niñas a aprender a escribir. Yo lo uso y cada letra tiene un sonido. Yo lo que intento es como que ir leyendo, siempre leer algún libro antes de acabar la actividad, pero siempre, cada día que viene, vamos a aprender una letra nueva, por decirlo de alguna forma. Mira, ahora cuéntame lo siguiente. Si yo quiero inscribir a mi hijo en el Cocuyo Lector, ¿ok? Pero bueno, yo soy un papá muy estresado, entonces yo quiero saber con cuántos niños trabajan, cuánto tiempo de dedicación requieren, en cuánto tiempo me lo tienes ya fino, Pepito. Cuéntanos un poquito de la dinámica de las actividades, María Verónica. A ver. Ok, bueno, voy a ir de atrás para adelante. El tiempo eso que me preguntas de que en cuánto tiempo está listo mi muchacho para que ya pueda ir para el colegio y enfrentarse a un libro, eso es complejo porque es muy individual. Yo intento que sea aproximadamente en 6 meses, pero me he dado cuenta que si uno forza a los niños a aprender en un tiempo determinado,
los niños sufren mucho estrés, ¿vieron? Uno cree que no, Sí. pero les atraviesan un montón de emociones complejas que no saben cómo poner en palabras y por eso hay tanta frustración, tanto llanto y tanta como explosión de humor diferente. Es que no saben decir esto me tiene molesta, esto me tiene enfadado, esto no me está gustando. Entonces el tiempo lo dice el niño y la niña, ahí no me meto yo. Pero con respecto a las actividades, lo máximo que manejo por grupitos son 2, 3 niñitos. Y hay niñitos que yo sé que necesitan estar en soledad para poder aprender. Yo no veo a los niños como un niño con por ejemplo, un diagnóstico. No, él es Asperger, no, tiene déficit de atención. Yo no veo eso, porque todos van a aprender. Entonces, lo que yo intento es, bueno, que venga. Y si yo me doy cuenta que no puede estar con otras personas, lo atiendo solo o sola. Y si veo que puede estar en grupo, porque hay niños que les funciona muchísimo estar en grupo, pues nada, lo sumo a un grupito que vayan al mismo nivel de aprendizaje. Eso es importante. Sí. No es que mi hijo sepa más o que sepa menos. Es el nivel en el que está. Porque hay niños que tienen muy buena comprensión, pero en la decodificación pierden mucho tiempo. O hay niños que decodifican muy bien, pero no están comprendiendo. Eso. Y exacto, el leer y escribir requiere es una dinámica tan compleja que requiere de herramientas que son metacognitivas. ¿Qué significa eso? Que son herramientas de alta complejidad. Imagínense ustedes, el cerebro de los niños, el cerebro de los humanos, no es un cerebro que viene preparado para aprender a leer y escribir. Ajá. Es un cerebro que por el comportamiento social, aprendió esta nueva herramienta, pero no es una cosa que el cerebro tiene un aparato específico para eso. Por eso es que es tan complejo aprender. Hay niños a los que les sale muy rápido, pero eso no quiere decir que a todos nos va a pasar así. Yo, por ejemplo, soy disléxica de nacimiento. Okay. Y para aprender a leer y escribir, para mí fue un perro. Imagínense ustedes en los 80 donde nadie entendía nada y que acá nunca va a aprender a leer y escribir. Qué duro. Y yo aprendí a los trancazos, o sea, repetí preparatorio, o sea, fue una cosa tan horrible. Y fue por mi papá y mi mamá, que no sabían nada de esto, pero de a poquito fueron contándome las letras. Mira, esta suena así. Cuando la veas así, siempre hay que darle la vuelta. Cuando la veas así, eso significa tal cosa. Y entonces me di cuenta que si a mí me costó un montón, seguramente hay mucha gente que le cuesta. Y efectivamente así ha sido, pues. Y me he dado cuenta que hay niños que les cuesta mucho, y no porque no tengan las herramientas ni el contexto se los permita, sino que es una cosa súper compleja para ellos. Yo te estoy escuchando, María Verónica, y claro, tú no me ves porque en la radio pasa eso, pero yo estoy haciendo todos los gestos de, sí, por fin, sí es, porque a veces se nos olvida que los niños, al igual que nosotros, son individuos y que sus itinerarios son personales también, y que respetar esos procesos es también no solamente lo más digno y lo justo, sino también lo que nos puede verdaderamente apoyar a que el proceso de aprendizaje además de estas competencias que son fundamentales para la vida en sociedad, pues porque es lo que yo le comentaba a Ricardo al comienzo del programa. O sea, todos tenemos que aprender a leer para poder vivir en sociedad, todos debemos aprender a comunicarnos por escrito para vivir en una sociedad y poder, digamos, desarrollar, así vayas a estudiar ingeniería aeronáutica. El asunto es cómo entendemos ese proceso, ¿no? Cómo entendemos el proceso lector, cómo entendemos que es aprender a leer, y traía a colación un término que yo soy bancolibrera, como tú sabes, que aprendimos a usar allá o lo construimos, que es la alfabetización crítica, es decir, que el niño realmente comprenda lo que lee. Porque una de las debilidades que uno suele encontrar es que el niño decodifica, como bien tú dices, pero eso no significa que pueda estar en cuarto o quinto grado, y eso no quiere decir que el niño efectivamente comprenda lo que lee, ¿no? Y si no comprendo, también me cuesta disfrutar. Entonces, digamos que es un camino complejo. Entonces, bueno, te aplaudo por aquí el hecho fundamental de respetar el proceso de cada niño como individuo y la atención personalizada que efectivamente le das. Porque también, entendiendo que la escuela es otro espacio, la escuela debe personalizar lo más posible, pero no tiene la capacidad de individualización del aprendizaje
que puede tener un espacio como el Cocuyo Lector por otros factores, ¿no? Entonces, bueno, no puedo más que aplaudir todo esto que nos acabas de explicar. ¿Y cómo manejan, como nos quedan unos minuticos en este corte, entonces te pregunto, ¿cómo manejan los papás esto? Porque los papás de estos niños vienen de una formación de mi jardín. Entonces, sí, o mi angelito. O mi angelito. Entonces, ¿cómo incorporas a los papás? Bueno, la idea, yo les cuento bien lo que hago y a veces los invito a pasar para que vean cómo es y me dicen, yo jamás haría esto, o sea, no entiendo cómo funciona. Hay una mamá que me dijo una vez, yo no entiendo cómo funciona el cerebro de mi hijo y tampoco entiendo cómo está haciendo, pero llega a la casa y quiere leer. Entonces, la verdad es que yo les voy a ser muy sincera, yo creo que aquí obra un poco la magia, un poco el amor por los niños, un poco el amor por los libros y un poco el interés de los padres de que su hijo o su hija salga adelante sabiendo lo complejo que es y lo mucho que les cuesta a algunos más que otros. Entonces, ¿cómo los inmiscuyo en esto? Les digo, miren, yo voy a hacer esto, esto y esto, ellos se van a llevar siempre de acá un libro prestado, léanlo con ellos, no le digan, se lee así, déjenlo que salga como salga, o si no saben leer, léanselo ustedes y pregunten, ¿qué te pareció esta parte? Deténganse donde les parezca interesante, o sea, como que les doy ciertas herramientas para que vayan haciendo una lectura dialógica, que quiere decir que van leyendo ellos, paran, preguntan, se inmiscuyen en el texto, ven la imagen, siguen leyendo, o sea, como no una lectura súper compleja, sino una lectura más bien de disfrute. Y que el padre también vea que los textos también, si a mí me movilizan como adulto, a ese niño o a esa niña también la van a movilizar. Entonces, eso es lo que busco hacer, pues como que ellos también sientan lo que el libro le va a transmitir, que eso es lo más importante al final. Claro, ese contagiar lectura, ¿no? Ese gusto que es tan importante. Y te hacía esta pregunta, María Verónica, porque, bueno, lo que acabas de decir también lo reforzamos. Este es un proceso en el que toda la familia es parte, ¿no? Y entonces los papás también no solamente son agentes activos del proceso, digamos, de incorporación de las habilidades de lectura o escritura del niño, ¿no? Sino el soporte afectivo de ese proceso, sea un proceso ligero o sea un proceso difícil, como en los casos esos de los niños que tienen dislexia o que tienen alguna, digamos, neurodivergencia, qué sé yo, ¿no? Aunque también hay muchos niños neurotípicos que la lectura no es el recorrido más fácil, por eso cada niño es distinto. Pero si los papás forman parte de esto y son, entonces tienes como doble trabajo, ¿no? Tienes que encantar a los padres y encantar a los niños. Sí, y engancharlos, pero se enganchan porque empiezan a ver lo que está produciendo en el otro. Claro. Y eso es el arte, te produce algo, y los libros son puro arte, entonces te producen cosas. Y eso que te produce seguramente va a ser provechoso para ti como persona. Así es. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte y al regreso seguimos hablando y deleitándonos con esta conversación que estamos sosteniendo con María Verónica Paiva del Cocuyo Lector. Ya venimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de El Cocuyo Lector? ¿Con quién conversamos? Seguimos conversando aquí con María Verónica de El Cocuyo Lector. María Verónica, ¿qué proyectos vendrán para este fin de año, para 2025? Yo tengo una vecina, tiene una niña de 4 años y cónchale, de repente El Cocuyo Lector, plan vacacional, diciembre de 2024. O hay algo en la primera semana de enero, o hay un refuerzo después de las vacaciones. No sé, cuéntanos un poco qué oferta hay. Bueno, en verdad en Navidad no hago mucho porque viene mi familia a España, entonces me quedo con mi hermana y estoy con mis hijas más tiempo, porque tengo 2 hijas pequeñas. Claro. Pero en enero yo arranco la primera semana de enero, o sea, después de los Reyes empezamos a trabajar igual que siempre. Y en agosto este año, porque el Cocuyo apenas cumplió 1 año, o sea, yo hace 1 año que me vine de Argentina y el Cocuyo tiene 1 año funcionando aquí en Caracas. Entonces, lo que hice este agosto, este verano, digamos, fue que yo le dije a las familias que se iban a quedar en Caracas, miren, si quieren, seguimos haciendo actividades.
y se sumó gente nueva, entonces dije, bueno, el año que viene en agosto voy a hacer lo mismo. A final de año, en agosto, hago un montón de actividades que estén vinculadas con el aprendizaje y bueno, sostener las actividades por hora, porque yo todo lo trabajo por hora. No arme plan vacacional, sino que simplemente seguimos trabajando en las tardes por hora, para los bloques, para los niños que lo necesitan y lo requieran, así. Buenísimo, buenísimo. Okay. ¿Dónde está tu espacio? Ajá, ese lugar es un lugar muy hermoso. Estoy frente a la Plaza de los Palos Grandes. Sí. Justamente en la planta baja de un edificio que se llama Magnolia, que es un edificio viejito, y abajo hay varios locales comerciales. En uno de esos locales comerciales estoy yo. Magnífico. Puerta azul, le decimos. La puerta azul es del Cocuyo Lector. La puerta azul del Cocuyo Lector. Magnífico. Exacto. ¿Cómo vamos a ir como organizando para que además la gente que seguro está escuchando y ya si no tienen ellos mismos un niño o niña ya conocen que mi prima que hay, que sufre, porque y entonces dinos, ¿cómo sería además, cómo podrían comunicarse contigo? Bueno, es muy fácil. Ahí en el Instagram, @elcocuyolector, hay un link que está el WhatsApp link, que es el WhatsApp Business, y entonces ahí directamente cae en mi teléfono el mensaje que escriban, o por el DM, que es el mensajito que mandan por el privado. Y yo respondo lo más rápido posible y les explico lo que hago, los costos, el tiempo de duración, y lo que siempre me preguntan es, sobre todo, qué es eso del club de lectura para niños, y yo les digo que los niños no son como los adultos, ellos no pueden leerse un libro, traerlo, llevarlo, sino que son de todo o nada. Entonces es empezar una cosa y cerrarla ese mismo día. Por eso leemos textos que sean cortos. Entonces lo que yo busco hacer son actividades en las cuales, además de que leen acá, se leen mínimo 2 libros por sesión, se lleven uno a casa también cortito para que lo compartan con la familia. Eso ya para mí es un club de lectura, porque estás leyendo algo que te conecta con tu familia y te conecta con el espacio, porque después con ese libro aquí se trabaja también. Entonces, es lo que busco hacer, pues como que haya un vínculo siempre con la casa y que la familia también se inmiscuya, porque saben una cosa que es importante, la lectura es un acto complejo, y como es complejo, entra con amor. Cuando hay amor y mi familia se sienta conmigo un momentico y me dice, tengo este minuto para ti, te lo regalo, vamos a leer esto, vamos a escuchar qué nos dice este cuento y qué nos pasa a nosotros. Entonces mi plan es que muchas familias hagan eso con sus hijos. No importa si es aquí en el Cocuyo o no. Por eso es que yo intento hacer videos de divulgación en las redes sociales. Cuestión de compartir lo importante que es en el cerebro del niño ese vínculo. Y que el aprendizaje, si entra con amor, entra. La letra no entra con sangre. Eso es mentira. Eso es mentira. La letra entra con amor. Así y qué mejor amor que ese vínculo sano con mi adulto significativo a la noche, a la tarde, un ratico para leer un cuento. Nah, guarda, ese ya es un camino recorrido, o sea, es un súper recorrido. Es un súper recorrido, así es un hecho efectivo que además yo con mis alumnos grandes, porque yo trabajo generalmente con jóvenes universitarios, estas cosas, yo siempre les decía, puede ser que no te acuerdes del cuento, pero sí te acuerdas de con quién lo leíste o quién te lo contó. Eso queda en la memoria generalmente, en la memoria afectiva de los niños. Entonces, fíjate, nos nombraste, nosotros los mencionamos en la presentación, pero creo que lo más adecuado es que tú misma nos vayas explicando. Tú realizas el club de lectura para niños, las actividades, podríamos decir, de un corte, digamos, más pedagógico, que es, ¿no?, la enseñanza de la lectura y la escritura, y también haces otros tipos de talleres. Cuéntanos un poquito. Sí, los talleres que hacemos son vinculados siempre con algún libro, ¿no? Leemos algo y después que leemos eso, vemos qué podemos hacer. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me encanta mucho de un escritor italiano que falleció, que de apellido Piumini, que se llama El cocinero prisionero. Cuando trabajamos con ese cuento, seguro vamos a cocinar algo. Aquí dentro del Cocuyo tenemos un hornito, una neverita, algunas cosas así para cocinar. Y casi siempre cocinamos un pan, unas galletas, o sea, siempre hacemos algo, tenemos actividades también. Hay, dentro del mundo de los libros están los libros informativos, que son los libros como de divulgación científica. Cuando leemos algo de eso, invitamos a alguien que sepa el tema. Por ejemplo, hace un tiempo atrás invitamos a unas muchachas que están en el Parque del Este, que se llaman
CM Mariposas, que tienen un grupo de mariposas, de observadores de mariposas, y las invitamos con sus mariposas para acá e hicimos lectura de cuentos de mariposas. Ok. Después vinieron sus insectos. O sea, siempre buscamos actividades vinculares que tengan que ver con libros y que tengan que ver con arte. Y ver qué hacemos con eso cuando lo fusionamos. Ok. Ok. Ay, yo estoy aquí escuchando, yo puedo ir coleada un día. Sí, es chéverísimo. Es Es cuando chéverísimo. quieran, cuando quieran. Yo me sé, yo sé cómo es no sabotear las actividades, me quedo calladita. Pero, ajá, bueno, Ok. chévere, esas son entonces este tipo de, bueno, actividades del libro informativo, que eso tiene muchísimo valor, además hay unas edades en que el libro informativo juega un rol muy importante también en la vida de los niños. Y eso también es como, digamos, un refuerzo valioso para ellos de autoestima. Son muchos, bueno, tú eres maestra y trabajas con esto, lo sabes incluso mejor que yo. ¿Y cómo entran los talleres que veo de escritura creativa? Cuéntanos un poquito de eso. Lo que pasa es que hay actividades en las cuales cuando uno aprende a leer y escribir, sobre todo a escribir, el leer es una actividad de carga mental. El cerebro se carga. Y después de que cargas, tienes que descargar eso en algún lugar, bien sea con algo que te sale, una obra de arte, o un dibujo, o algo que escribes. Yo siempre busco de que al final, al cierre de la actividad, escriban algo. ¿Por qué digo escritura creativa? Porque ellos crean los escritos. Yo doy la consigna, que casi siempre busco ser un disparador interesante, Sí. y ellos tienen que intentar escribir como les salga algo que esté conectado con eso. Entonces, hacemos así, y con los más grandes, porque he tenido chicos de 16, que tuve 2 niños grandes que no Wow. sabían, no sabían, y no porque tuvieran alguna dificultad en el aprendizaje, sino que fueron desatendidos en la etapa crítica. La etapa crítica de aprendizaje son entre los 6 y los 9 años, y no tuvieron atención escolar en ese momento por un tema familiar que era muy fuerte, Ok, y llegan a mí y no sabían nada, y se fueron de aquí leyendo novelas. O sea que había un aprendizaje, pero no estaba como dirigido a, y descubrieron dentro de la escritura cosas que no conocían. Entonces buscamos que fuera escrituras variadas, diferentes, metimos mucha poesía. Digo metimos porque yo siento que yo no obro sola, que yo estoy siempre con alguien arriba de mí que me va dirigiendo. Díganle espíritu, alma, Dios, como quieran decirle. Entonces, yo intento como que ese niño, esa niña sienta que ahí escribiendo o ahí leyendo hay un refugio seguro, es un espacio donde no importa lo que pase afuera, yo voy a tener cómo solucionar, porque nunca voy a estar solo, siempre voy a tener un libro o una palabra que me acompañe. Genial, genial. Mira, ahora, yo quiero que me cuentes más de lo que tiene que ver con escritura creativa, ¿ok? Ok. Es, digamos, como una consecuencia o una derivación de trabajar el proceso de lectura o, por ejemplo, porque ocurre, hay niños, hay niñas que también tienen la inquietud de escribir, que les gusta hacerlo, bien sea, bueno, lo ven en su casa o simplemente lo tienen ahí presente. ¿Has tenido Sí. casos como este? ¿Cómo puedes rastrear esto? Porque a mí me parece muy importante lo que tú acabas de contarnos de la escritura creativa para niños. O sea, no conozco mayores casos vinculados con eso en nuestro país, dirigidos a los niños. Y lo cierto, lo real, es que los niños tienen esas inquietudes. Son inquietudes fuertes y contundentes que no siempre tienen la libertad expresiva necesaria en los colegios y no siempre tienen la comprensión, ¿verdad?, por parte de padres o madres o adultos en la casa. Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poquito más ampliamente sobre esto, porque además, bueno, tú entenderás, Sachén, que yo estudiamos letras y esto nos interesa mucho. Ok, bueno, primero, lo más importante es que los niños entienden a muy corta edad que el escribir es un mensaje que se le deja a un otro y que ese otro va a descifrar. Porque ellos cuando empiezan a ver los libros, no importa si es una imagen lo que van a intentar comprender, ellos empiezan a entender que eso deja algo. Entonces, uno se apropia de esa sapiencia del niño para poder invitarlos a escribir. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que yo busco
busco hacer es que los niños tienen muchísimas ideas previas, pero millones. Y a veces lo que necesitan es un poquito de confianza para poder soltar la mano. Cuando ellos vienen con esa inquietud, que me han tocado pocos casos, lo que yo busco, primero les busco un cuaderno. Y después empezamos a leer, porque hay algo que, bueno, ya lo decía Capote, ¿no? Que capaz no lo voy a decir igual que lo dijo él, obviamente, porque no sé, pero él decía como que escribir escribiendo, o sea, si tú quieres ser un gran escritor, tienes que escribir mucho, tienes que leer mucho, ¿no? Ajá. Y también tienes que escribir mucho, o sea, practicar. Entonces, lo que yo busco es que los niñitos entiendan que eso que están escribiendo, primero, tiene que ser entendible para nosotros, y segundo, que cualquier cosa se puede escribir, cualquier cosa. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo hago casi siempre, que es que pongo un objeto encima de la mesa. Ajá. Hay un profesor que se llama Julio Iglesias, apellido Iglesias, perdón, que era argentino, era un viejito, y él lo que hizo fue, en los pueblos a donde les tocó dar clases, armar a los niños con un cuadernito para escribir cualquier cosa, porque en los pueblos no llegaba ningún material. Entonces salieron grandes escritores de sus clases porque él los hacía escribir cosas y dibujar cosas que estaban a su alrededor. No sé, explícame la faena, ¿cómo sacaste la leche de la vaca? Cuéntame a qué hora es este amanecer, ¿por qué se ve rojo y por qué yo lo veo verde? Etcétera, ¿no? Entonces él ponía un objeto en la mesa y con ese objeto los niños empezaban a escribir todo lo que se les saliera. Y después todos esos textos los unimos acá y armamos un texto o una receta. Y esos textos a ellos les van dando idea de cómo organizar un texto, porque no es tan fácil escribir como uno piensa. Hay que organizar las ideas, después de que se organizan las ideas hay que plasmar, después desechar la que no sirve, guardarla para más tarde, y finalmente poder armar un texto que tenga coherencia, cohesión y un hilo conductor que sea legible para ellos. Yo no veo, o sea, yo por ejemplo soy muy partidaria de los microcuentos, porque los niños muchas veces, cuando hay muchos niños que tengo acá que tienen muchas dificultades para escribir, pero dificultades motoras. Y como yo no soy terapeuta ocupacional, lo que yo busco es que hagan cosas cortas, que ellos vean que sirve, que funciona y que todos lo entendimos, pero que sean cortas y legibles. Entonces, en la actividad, imagínense que trabajo 1 hora por grupito o por persona, 1 hora de 60. Entonces, en ese tiempo yo hago tantas cosas que una de las cosas que hago es escribir, y es donde más, eso es lo que queda plasmado aquí en mis carpetas de cada niñito, o sea, qué escribimos hoy, y abajo siempre pongo cómo se sintió él, qué me dijo, qué pensó, y lo guardo ahí. Después a la clase siguiente lo tomamos y lo volvemos a leer, ¿qué te pareció? Y si le ponemos esto, y si le sacamos aquello, ¡ay! Sí, o viene como otra idea. O yo les digo, llévate de tarea este libro y ve qué idea puedes sacar para nutrir este texto. Y se lo llevan y lo traen y vienen con un montón de ideas más. Entonces, es un trabajo muy de hormiga el enseñar a escribir textos coherentes, pero que en la escuela debería darse con muchísimo más ahínco, pero que yo siento que acá lo que hacemos es divertirnos escribiendo, porque al final lo divertido es lo que se queda. Lo que es aburrido y que se fastidia no va para ningún lado. Entonces la pasamos bien escribiendo, pues. Magnífico. Bueno, yo te oigo, te estoy oyendo aquí todo lo que compartes con nosotros. Y veo evidentemente que tú atiendes y recibes muy afectivamente, cosa que además hago mucho énfasis porque para mí es fundamental el trato afectivo al niño siempre, en todos los espacios, incluso en los difíciles. Y creo que por lo que nos has ido contando, tú tienes una diversidad, digamos, de población de niños que atiendes, ¿no? Y por supuesto en esa diversidad también hay compromisos distintos, habilidades distintas. ¿Cómo son los niños? Por supuesto sin nombrar, sin dar nombres propios. ¿Cómo son los niños con los que trabaja María Verónica en el Cucuyo Lector? Yo no te puedo decir mucho más que yo tengo el profundo placer de ser partícipe de un pedacito de la existencia de esa gente tan fina que me ha tocado a mí. Todas son gente maravillosa, o sea, si hablo mucho me dan ganas de llorar, porque es como que yo me enamoro de cada niñito y cada niñita, o sea, eso es un amor profundo. Yo siempre digo a la gente, a mí los niñitos se me meten adentro como un tatuaje y nunca más salen de ahí. Yo tengo mucho más que 20 años dando clase, más de 20 años a niños y niñas, y yo me acuerdo de todos y cada uno de ellos, y muchas veces tengo la suerte de que se acuerdan de mí también. Entonces, ¿qué te puedo decir de estos niñitos? Mira, que son gente maravillosa, que va a hacer de este planeta un lugar mejor,
que tienen un montón de cosas para dar, que yo tengo el beneficio de tenerlos cerca, reírme con ellos, gozar un pullero aquí encerradas en esta habitación y hacerle entender a sus padres y a sus madres que la joya que tienen entre las manos solo les va a durar 10 años a esa edad, porque después son adolescentes y empiezan otras cosas y otros intereses. Esos primeros 10 años hay que explotarlos, divertirnos, pasarlos bien con ellos y hacerles entender que el mundo de verdad es un lugar mejor porque ellos están aquí. Eso es lo que te puedo decir. Estoy muy de acuerdo contigo. Eso es lo que quiero decir. Y aquí que tengo un papá al lado, ya él sabe, porque cuando nosotros vamos en el carro, yo también le voy contando cosas. Y es verdad, el tiempo de la infancia es mínimo, es cortico. Y no nos damos cuenta de lo rápido que pasan. Y en algún momento, ya de bebé, y ahora tengo un niño grande, y de repente, wow, ya está, ya no es niño, ¿no? Entonces, bueno, vivir la vida, que como dice Juanes, es un ratico, exprimirla en amor es como muy importante. Yo quisiera, bueno, agradecerte primero, en primer lugar por lo que haces, por la infancia digamos, venezolana, por el amor que además le pones a lo que haces, por la creatividad y también desde el profundo respeto porque eres una persona que eres formada, estudia, se prepara, busca efectivamente contar con los mejores recursos académicos, además de afectivos, para acompañar a los niños. Dicho esto, pues, mi querida María Verónica del Cocuyo Lector, yo te voy a pedir para nuestros escuchas, para la audiencia de Alfabeto del Mundo, que nos leas o nos cuentes un cuento. ¿Podrá ser? Sí, claro que sí. Es un poema de Alfredo Cotán que se llama Siempre quise viajar, de Camela Ediciones. Siempre, siempre quise viajar. En auto, en autobús, en avión, en bicicleta o aunque fuera caminando. Siempre, siempre soñé con viajar. Pensé que en otro lugar encontraría todo lo que aquí no tenía. Así que me fui. Lejos, lejos, lejos. Hasta que llegué a un lugar donde no reconocía nada. Y lo único que encontraba era el terrible deseo de regresar. Gracias. Eso. Bueno, qué maravilla, además que cerremos con poesía. Muchas gracias por esta magnífica tarde. Lo agradecemos muchísimo. Y bueno, nada, esta es tu casa. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes de verdad por abrir un espacio del Cocuyo y por darme la oportunidad de contar mi experiencia dentro de este espacio creativo. Muchas, muchas gracias. Chévere. Gracias, Cuídate un mucho. abrazo. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Sigan las redes sociales de Cocuyo Lector. Ahí se van a enterar de todas las actividades que constantemente vienen proponiendo. Y si tienen la oportunidad de asistir a alguna, no pierdan la oportunidad. En el próximo encuentro. 9ª Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC 2024. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.